Televisa presenta. Hoy presentando el mejor video sobre creatinina para un proyecto en aula para la mejor profesora de todo el planeta, con la actuación estelar de José Flores, Melissa Ollero, Alejandro Ortegón, Oscar Beltrán y María José Gómez. Mi nombre es María Alejandra Ortegón y les voy a hablar sobre la creatinina. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. La creatinina es una molécula que posee una fórmula química de C4H7N3O y una masa molar de 113,11.788 gramos sobre mol. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. En su estructura posee un anillo de pirimidina, un grupo amino y un grupo cetona. Los valores normales de creatinina normalmente se entregan en miligramos sobre decilitro, donde el valor normal para los hombres es de 0,70 a 1,20 miligramos sobre decilitro. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Pero esto también se puede encontrar en diferentes concentraciones, como lo son milimol sobre litro, donde el valor de referencia es 0,062 a 0,106 milimol sobre litro. También en micromol sobre litro, donde los valores de referencia son 62 a 106 micromol sobre litro. De igual manera, tenemos a miligramos sobre litro, que su valor de referencia es de 7 a 12 miligramos sobre litro. Vaya, eso explica muchas cosas. Por último, está microgramos sobre litro, donde los valores de referencia son de 7.000 a 12.000 microgramos sobre litro. Eso sí me interesa. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, ¿no? En el caso de el milimol sobre litro, entonces inicialmente debemos tomar la concentración en miligramos sobre decilitro. Para esto debemos conocer que 1 gramo son 1.000 miligramos, para después convertirlos a mol, donde 113,12 gramos equivale a 1 mol y 1 mol equivale a 1.000 milimoles. Siento, el corazón, me amo, te amo. Y de igual manera, 1 litro equivale a 10 decilitros. Por lo tanto, al hacer esta conversión, obtenemos los resultados mencionados anteriormente. En el caso de microgramos sobre mol, inicialmente se toma la concentración en miligramos sobre decilitro y toca colocar otra vez la conversión, donde 1 gramo son 1.000 miligramos, 1 mol son 113,12 gramos. 1 mol de este compuesto equivale a 1.000.000 de micromoles y 1 litro equivale a 10 decilitros, lo que indica la concentración en micromol sobre litro. También encontramos la concentración en miligramos sobre litro, donde se toma de igual manera la concentración inicial en miligramos sobre litros y esto lo convertimos a litros, sabiendo que 1 litro son 10 decilitros. Por último, tenemos el microgramo sobre litro, donde de igual manera se toma inicialmente la concentración inicial y volvemos a que 1 gramo son 1.000 miligramos, 1 gramo son 1.000.000 de microgramos y que 1 litro son 10 decilitros, dándonos así la concentración de el valor de referencia en microgramos sobre litro. El futuro es hoy, ¿oíste bien? Asimismo, tenemos valores de referencia para las mujeres. En el caso de miligramos sobre decilitro, su valor de referencia es de 0,50 a 0,90 miligramos sobre decilitro. En el caso de milimol sobre litro, la concentración es de 0,044 a 0,08 milimol sobre litro. En el caso de micromol sobre litro, la concentración es de 44 a 80 micromoles sobre litro. Asimismo tenemos miligramos sobre litros, donde la concentración va de 5 a 9 miligramos sobre litro. Por último, tenemos microgramos sobre litro, donde los valores de referencia son de 5.000 a 9.000 microgramos sobre litro.
En el caso de la conversión de unidades, se hace de la misma manera en que se explicó en el caso de los hombres, donde se toma la concentración inicial en microgramos sobre decilitros y se realiza la respectiva conversión hasta obtener las unidades deseadas en el que se va a entregar el resultado. ¿Por qué me persigue la desgracia? Hola, soy José Flores. La creatinina es una molécula creada dentro de los grupos esqueléticos y por lo tanto tiene una importancia clínica en cuanto a reflejar el estado funcional renal y obviamente el estado muscular. ¡Cielos, qué macizo! Entonces, tenemos que es una molécula que está ampliamente estudiada dentro del campo bioanalítico, ya que puede usarse para reflejar esta función. Y la creatinina también puede determinarse como una sustancia de desecho. Teniendo en cuenta esto, se puede tener como si fuera una sustancia que al alterarse refleja el proceso de filtrado renal. Entonces, esto solo se usa con el analito, que es la creatinina, para medir la salud de los riñones en cuanto a clínica. En cuanto a función muscular, muchos médicos también la mandan para saber si se está produciendo la cantidad adecuada de creatinina en sangre, porque como es una sustancia producto del trabajo de los músculos, puede determinar el estado funcional de estos. En cuanto a los niveles estén normales en las pruebas de orina y de sangre, significa que no van a estar asociados a enfermedades renales. Para esto se diseñó una prueba, como la tasa de filtración glomerular estimada, que tiene en cuenta este analito como la creatinina, en el cual el cálculo influye en la información sobre la edad, el peso, la altura y el sexo de la persona. Este muchacho me llena de orgullo. Entonces, esta filtración glomerular estimada es una forma como más precisa de medir la salud renal de los pacientes, además de los niveles de creatinina en sangre y orina que pueden hacerse conjuntos para esta prueba o pueden hacerse solos. Por otro lado, muchas patologías pueden asociar el problema, ya que una vez nos piden encontrar esta importancia clínica de monitorearlo, podemos encontrar que las patologías se asocian a insuficiencias renales y además puede también ser como otras patologías que afecten directamente al desecho. ¿Por qué? Porque significa que no solamente es que sean problemas de los riñones al desechar la creatinina, sino que también otras patologías que no sea específicamente esta puedan ocasionar que los niveles de creatinina aumenten en cuanto a flujo de orina. Pero por lo general se tienen en cuenta, por ejemplo, procesos infecciosos, flujo sanguíneo irregular en los riñones por una enfermedad cardíaca, un bloqueo del sistema urinario o incluso la diabetes. Eres un enfermo, amigo. Entonces, para los reactivos que necesitan para este método analítico, primero tenemos el R1, que es el ácido pícrico, que se encuentra en una concentración de 25 milimol a sobre litro y que si esta concentración la queremos cambiar a molaridad, la concentración es de 0,025. Si la deseamos en porcentaje masa volumen, esta es de 0,57. Sí, y si la deseamos en gramos sobre litros, esta es de 5,72 gramos sobre litro. También tenemos el R2, que es el tampón fosfato, que se encuentra en una concentración de 300 milimol sobre litro. Si queremos esta concentración en molaridad, esta es de 0,3. Si la deseamos en porcentaje masa volumen, esta es de 3,59% masa volumen. Y por último, si la deseamos en gramos sobre litro, la concentración es de 35,994 gramos sobre litro. Por último, tenemos el CAL, o también conocido como patrón de creatinina, que tiene una concentración de 2 miligramos sobre decilitro. ¡Esto es pura mierda! Mi nombre es Oscar Eduardo Beltrán Cantillo, estudiante de bacteriología. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Y el día de hoy pues les voy a hablar sobre todas las reacciones que se dan dentro de este método colorimétrico para hallar la concentración de creatinina. Entonces, el día de hoy pues voy a hacer ese perrito que está ahí, me voy a ir moviendo por todas las diapositivas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Entonces, para empezar tenemos que saber que este método es basado en una reacción que se llama la reacción de Jaffe. Entonces, esta reacción fue desarrollada por Max Jaffe en 1886.
y básicamente se basa en cómo reacciona la creatinina con iones pícricos en un medio alcalino. Y esto va a dar origen a un complejo coloreado que se va a llamar complejo de Janowski y va a ser de color característico rojo. Entonces, primero que nada, pues tenemos que tener unas condiciones previas o unas condiciones iniciales para favorecer lo que es esta reacción. No. No. Entonces, como primero, pues tenemos lo que es la creatinina, que como lo vimos anteriormente, pues es una molécula orgánica pequeña que la obtenemos pues del suero, del plasma o incluso de la orina. Como segundo elemento que tenemos que tener para favorecer estas condiciones iniciales es el ácido pícrico. Este ácido me lo va a aportar el reactivo 1 de lo que es este método, y básicamente el ácido pícrico es un compuesto aromático que cuando está en solución alcalina lo que va a hacer es ionizarse y formar iones picrato. Y por último, tenemos que tener algo que nos aporte esta alcalinidad en el medio para poder favorecer todo lo que es pues, la reacción. Y esto nos lo va a aportar el reactivo número 2, que básicamente es tampón fosfato, 300 milimol sobre litro, y que nos va a aportar un pH de 12.7 o superior. Y ahí los podemos ver pues en la imagen que está ahí. Listo. Después, ¿qué es lo que pasa realmente con esta reacción? Entonces, básicamente, pues habíamos dicho que pues teníamos un medio alcalino que me lo presentaba el tampón fosfato. Entonces, el ácido pícrico, cuando tiene contacto con este medio alcalino, se va a empezar a ionizar y va a formar iones picrato, que son C6, H2, NO2, 3 o menos. Después que tenemos estos iones, pues las creatininas, la creatinina, como sabemos, pues tiene un grupo carbonilo y un grupo amino. Entonces, van a empezar a interactuar con estos iones mediante enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, y van a empezar a formar lo que es todo el complejo de Janowski. Entonces, todo lo que es este medio alcalino, pues al formar los iones picrato, lo que va a hacer es que estos iones tengan una alta reactividad, y lo que va a favorecer o a facilitar la formación de enlaces covalentes y coordinados, y va a resultar en, como ya lo dije, el complejo coloreado que se llama complejo de Janowski. Y aquí pues lo estamos viendo en esta representación de la izquierda, como es toda la reacción, así con las moléculas. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. La madre Ahora vamos a hablar de lo que son las moléculas como tal. Entonces, como podemos ver, pues las moléculas del complejo de Janowski, la molécula del complejo de Janowski solo va a tener enlaces dobles. ¡Qué bruto, focalicero! Enlaces dobles conjugados. Y bueno, no va a bueno. Después de esto, pues lo que vamos a hacer es tratar de hallar pues lo que es la fórmula química de este compuesto. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Lo que pasa es que este complejo de Janowski no siempre se describe con lo que es una fórmula química exacta. ¿Por qué? Porque, pues, dado por su naturaleza, en los enlaces y la interacción entre las moléculas, pues es muy difícil. Pero, sin embargo, como podemos ver ahí representado, pues podemos hacer como una aproximación a lo que es esta fórmula química. Después, en cuanto al peso molecular, para saber todo el peso molecular de lo que es esta molécula, este complejo de Janowski, pues calculamos el peso molecular de la creatinina, que iría aportado de 48.04 de carbonos, de 7.07 gramos mol, de hidrógenos, 42.03 de nitrógeno y 16 del oxígeno, dándonos un total de 113,14 gramos mol. Ese sería el peso molecular de la creatinina. Ahora hallamos el peso molecular del ion picrato, que vendría a aportarnos 72,06 los carbonos, 2,02 los hidrógenos, 42,03 los nitrógenos y 112
los oxígenos, dándonos un total de 228.11 gramos mol. Ahora lo que vamos a hacer es sumar estos 113.14 de gramos mol del peso de la creatinina a los 228.11 gramos mol del ion picato, dándonos un total de 341.25 gramos mol, que vendría a ser todo el peso total de esta molécula. Y ya por último, la longitud de onda de máxima absorción, el inserto nos dice que es 510 nanómetros más o menos 10 nanómetros, es decir, que podemos medirlo desde 500 nanómetros hasta 520. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Mi nombre es María José Gómez Gualdrón. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Como anteriormente ya nos dijeron cuáles fueron los reactivos que usamos en este método analítico, ahora yo voy a explicar la función de cada uno de ellos. Tenemos el ácido pícrico, que su función es formar el complejo creatinina-picrato, el cual es un complejo de color rojizo que nos va a indicar la concentración de creatinina. También tenemos el tampón alcalino, que está conformado por el tampón fosfato y el SDS. El tampón fosfato va a proporcionar el medio alcalino para la reacción de la creatinina con el ácido pícrico. El SDS, que es el dodesilsulfato de sodio, es un agente tensioactivo que va a ayudar a solubilizar las proteínas y a disminuir las interferencias. Por otro lado, tenemos también el patrón de creatinina, que este va a ser la referencia para poder determinar la concentración de creatinina en las muestras de los pacientes. Por otro lado, tenemos el catalizador que se usó en el método analítico, que fue el ácido pícrico. Se ve que el método cinético colorimétrico de esta creatinina va a utilizar una reacción que involucra el ácido pícrico como el catalizador. La creatinina va a reaccionar con el ácido pícrico en el medio alcalino, va a formar un complejo de color rojizo a una longitud de onda entre 510 y 520 nanómetros. Entonces se observa en la reacción como la creatinina más el ácido pícrico a un pH y una temperatura adecuada para ellos forma el complejo de adición rojo. Mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Qué pasa si no se usa el ácido pícrico como catalizador en este método? Entonces, tendría como consecuencia la falta de formación del complejo cromóforo, ya que el ácido pícrico es el que forma el complejo rojizo entre la creatinina y el picrato alcalino. Sin este ácido pícrico, entonces no se produciría este cambio de color característico que va a medir el ensayo en este método. Por último, tenemos que también podrían haber interferencias no eliminadas en el método cinético colorimétrico y que se va a basar en la diferencia entre las lecturas o intervalos de tiempo. Nice. Buen día, mi nombre es Melissa Andrea Oviedo Robles. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Continuamos con el procedimiento analítico de la muestra. El método que vamos a utilizar para llevar a cabo la cuantificación de la creatinina es el método cinético colorimétrico. Para este método podemos utilizar muestras de suero, plasma heparinizado o muestras de orina. Para la recolección de muestras de suero o plasma heparinizado debemos implementar la técnica de venopunción que logramos observar en la imagen. Para obtener una muestra de suero es necesario utilizar el tubo tapa amarilla, mientras que para obtener muestras de plasma heparinizado es necesario usar el tubo tapa verde. En caso de llevar a cabo este método con muestras de orina, se debe pedir al paciente que lleve su muestra de orina en un frasco recolector de orina. Además de la recolección de la muestra, se deben tener en cuenta ciertos parámetros para mantener la estabilidad del analito que deseamos evaluar. Entonces, para las muestras de suero-plasma, la estabilidad de la creatinina es de 24 horas si se tiene conservadas a una temperatura entre los 2 y 8 grados centígrados, mientras que para la orina se puede tener una estabilidad de este analito de 4 días, conservándose también una temperatura entre 2
y 8 grados centígrados. En caso de que se deseen hacer pruebas de depuración con orina, es necesario llevar a cabo un proceso de conservación utilizando fluoruro de timol y congelando las muestras. El otro paso de esta fase preanalítica es la preparación de los reactivos. Oh, God, please, no! ¡No! Iniciamos con la preparación del reactivo de trabajo. El inserto de este método ya trae pautado los reactivos, los volúmenes de los reactivos con diferentes parámetros que pueden utilizarse dependiendo la cantidad de reactivo que deseemos implementar para este método, dando así una proporción que podemos evidenciar en la diapositiva. Para la preparación del reactivo de trabajo requerimos de la utilización del reactivo 1 y reactivo 2, haciendo así una mezcla de volúmenes dependiendo del que elijamos según el parámetro establecido por el inserto, en el cual debe mezclarse un volumen de reactivo 1, que es el ácido pícrico, con un volumen del reactivo 2, que es el tampón alcalino. Otro de los reactivos utilizados es el patrón de creatinina, pero este ya viene preparado y concentrado con una concentración conocida que es de 2 miligramos sobre decilitro. Marica, ya. Algo que se debe tener en cuenta es la estabilidad del reactivo de trabajo. Por lo tanto, es recomendable mantenerlos a una temperatura entre 16 y 25 grados sin exponerlos a la luz. Esto dará una estabilidad alrededor de una semana para que podamos realizar este método. ¡Me comí una salchipapa! Tras esto, se tiene que llevar a cabo la realización de la técnica de este método. Para esto se tiene que preincubar el reactivo del trabajo, la muestra y el patrón a una temperatura de 37 grados. Esta temperatura corresponde a la temperatura de reacción. Tras esto se tiene que ajustar el fotómetro con el blanco, que es agua destilada, a 0. Seguidamente, como logramos ver en la diapositiva, se tiene que pipetear en 3 cubetas los volúmenes correspondientes para el reactivo de trabajo, que es 1000 microlitros, para la muestra 100 microlitros y para el patrón 100 microlitros. Posterior a esto, debe llevarse al fotómetro, insertar individualmente una cubeta en el compartimiento y llevar en marcha el cronómetro de este equipo. Es un poeta. ¡Es un poeta! Tras realizado este procedimiento para las 3 cubetas, se tiene que anotar la absorbancia a 510 nanómetros. Esta debe medirse en 2 tiempos, solamente para la muestra y para el patrón. Y debe anotarse como primera absorbancia a los 30 segundos y como segunda absorbancia a los 90 segundos. Bueno, tras realizada la técnica, ahora deben llevarse o realizarse los cálculos. ¡Puta madre! Ahorita vemos qué pedo, qué pedal, qué highs, qué rollo, qué Pedro, pinche Pablo. Para determinar la concentración de creatinina. El cálculo más representativo para determinar la concentración de creatinina es el primero que logramos observar, en el cual se tiene en cuenta la primera absorbancia tomada a los 30 segundos, la segunda absorbancia tomada a los 90 segundos, tanto para la muestra como para el patrón. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estos valores, la resta de estos valores se divide y se multiplica por la concentración del patrón, que es la concentración determinada de 2 miligramos sobre decilitros. Esto nos va a dar la concentración de creatinina en miligramos sobre decilitro. La siguiente fórmula que logramos observar no es tan utilizada y es utilizada solamente para pruebas de depuración de orina. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. En la cual se tiene en cuenta los miligramos de creatinina sobre decilitro de orina por mililitro en 24 horas. Esto sobre los miligramos de creatinina sobre decilitros por 1440 minutos. El resultado será en mililitros sobre minuto. Algo que también debemos tener en cuenta es que en caso
de que las muestras de suero y plasma tengan concentraciones de creatinina superior a 20 miligramos sobre decilitro, pues debe llevarse a cabo dilución 1:4 y pues debe repetirse el ensayo. Tras los resultados obtenidos del ensayo, se tiene que hacer la multiplicación por el factor de dilución para tener como el resultado de la concentración de creatinina de la muestra. ¡Vamos, marica! ¡Ánimo! Finalmente, se lleva a cabo la interpretación de los resultados. Para esto es necesario tomar los intervalos de referencia que se encuentran regularmente en el inserto, pues, de estos métodos. Se debe tener en cuenta la muestra y el paciente, si es hombre o mujer. Como logramos evidenciar, para muestras de suero-plasma se tienen intervalos de referencia específicos para hombres y mujeres, lo mismo para muestras de orina, y también para las pruebas de depuración se tienen intervalos de referencia específicos. No digas nada, ya. Las condiciones del equipo UEVIS para cuantificación de creatinina. Entonces, para estas condiciones necesitamos un fotómetro colorimétrico con comportamiento de medición, una unidad termostática ajustable a 37 grados, un cronómetro, la longitud de onda se debe ajustar a 510 nanómetros y se debe usar una celda de 1 centímetro. Entonces estas serían las condiciones para que se pueda dar el proceso correcto de la cuantificación de la creatinina. Como sabemos, la concentración de creatinina se da en unidades de miligramos sobre decilitros. En el caso hipotético en el que uno de nuestros pacientes requiera el resultado de su análisis en unidades de nanomol sobre mililitro, la fórmula que proponemos para dar su resultado, el resultado de la concentración de este analito en las unidades que él requiera, que es nanomol sobre mililitro, implementamos la fórmula de multiplicar la concentración dada en las unidades de miligramos sobre decilitros por el número 88,40, obteniendo así la concentración con unidades de nanomol sobre mililitro. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Este número lo que va a permitir es que se dé la conversión de las unidades en la cual se obtiene la concentración de creatinina. Con ustedes, el vaquero más grande de la historia. ¡Olvidaste valiente y guapo! El vaquero más grande, valiente y guapo de toda la historia. Bueno, ahora vamos a especificar los límites de detección del valor máximo como en cuanto a cómo se pueden clasificar entre si el método necesita o no diluir muestra. ¡Qué bruto, focalicero! Entonces, para esto se tiene que buscar el límite de detección en el inserto lo da, acá lo tenemos. Dice que el límite de detección son 0,02 miligramos sobre decilitro, lo cual significa que una concentración por debajo de esta no se puede ser detectada, porque si tenemos en cuenta acá la teoría, entonces las concentraciones menores a los límites de detección no las va a leer el equipo, y por lo tanto, en cuanto a si son muy mayores, tendríamos que diluir la muestra. ¿Por qué? Porque el rango de cuantificación del método sin necesidad de diluir la muestra es 0,02. Y a 20 miligramos sobre decilitro serían, digamos, supera la linealidad y requeriría diluciones. La cantidad de dilución dependería de cuánto se supera a la linealidad. El cuerpo lo siente, las células. Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sienten. El límite de cuantificación. Entonces, lo mejor sería diluir la muestra. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय